Débora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora se están debatiendo, como ya sabemos, los dos temas juntos, ¿no? Y después lo que se decidió es votarlos por separado, para acotar un poco los tiempos, obviamente. Primero se va a votar la ley Garraham, la ley de emergencia pediátrica, y después se va a votar la ley de emergencia, la ley de financiamiento universitario. Calculan, Débora, que será cerca de las 6 de la tarde aproximadamente, minutos más, minutos menos, porque te digo, bajó considerablemente la lista de oradores y también bajó el número de horas, en realidad, por este mecanismo que implementaron después del pedido de Pichetto. Ustedes saben que cuando comenzó la sesión, después de que tuvieron quórum y antes de votar con estos 2/3 que se necesitan para el tratamiento de estos temas, del rechazo de los vetos, Pichetto dijo, pide una moción para que se vote ahora, que tenemos los 2/3. Pasaron ahí a una especie de cuarto intermedio, una reunión con los jefes de bloque y el presidente de la Cámara, Martín Menem, en la que acordaron esto que les decía recién, que hablen solamente los jefes de bloque, pero claro, son tantos bloques, después de muchas separaciones, claro, que hubo, ¿no? Bloques que se fueron desmembrando y demás, que de todos modos la lista sigue siendo larga y les lleva bastante tiempo. Ahora está hablando el diputado Ketlas de la Unión Cívica Radical. Está siendo, te digo, dentro de todo, de todos modos, bastante ágil, pero antes de las 6 de la tarde seguramente no se vote. Después seguramente se pase al tema de los DNU, de estas limitaciones a los DNU que se votó en el Senado hace algunos días y que ya pasó a la Cámara de Diputados. Sí, hay muchos proyectos más, hay como 11 proyectos más que se van a estar tratando. Seguramente en el día de hoy muchos de ellos, pero quizá como suele ocurrir en las últimas sesiones, cuando se hace muy larga, pasan un cuarto intermedio para terminar de tratar los temas. No te digo menos relevantes, pero los que son menos polémicos quizá en alguna otra sesión a la que convoquen. Hay que tener en cuenta que ahora hay 245 diputados presentes. Esto para ir calculando más o menos lo que se necesita para la votación, ¿no? Para alcanzar los 2/3, justamente para mantener, para la insistencia de estos proyectos de ley, es decir, el rechazo del veto, y lo que se necesita, que es 1/3 para que se sostenga el veto. Con este número, el gobierno necesita por lo menos 82 diputados para que estos vetos sigan vigentes, para que no sean rechazados en la Cámara de hoy. Pero bueno, todo es bastante dinámico, hay que ver si no se va nadie, si no se levanta nadie. Vamos a ver cuando llegue el momento de la votación. Muy bien, Carla, gracias. Ponés, si querés, Gustavo, a pleno la imagen de la movilización, mientras le pido a Carlos algunos datos de lo que está pasando en materia económica, que son verdaderamente preocupantes a esta hora, porque, bueno, la verdad que se ve una movilización muy importante. Mucha gente, ¿no? Apalancada en la movilización que hicieron los sindicatos, esto también hay que decirlo, el apoyo de la CGT, y bueno, mientras los diputados dentro del recinto esperan tener el número para poder voltearle otra vez el veto al presidente, como ya lo hicieron en materia de ley de discapacidad. ¿Qué está pasando con el dólar, Carlos? Buenas tardes, Débora. ¿Cómo estás? Yo diría un día complejo para el equipo económico porque por primera vez el dólar perfora lo que se llama el techo de la banda cambiaria. Hay que recordar que la banda está en 1.472 pesos, la banda superior. Prácticamente la mayoría de las cotizaciones hoy del dólar mayorista, que es el que hay que tomar en cuenta porque es el dólar que negocian los bancos, llegó a 1.474 pesos y habrá que ver a partir de ahora si el Banco Central de la República Argentina comienza a intervenir en el mercado cambiario, porque eso es lo que dice el acuerdo con el fondo. Si el dólar supera el techo de la banda cambiaria, el Banco Central automáticamente tiene que salir al mercado a vender dólares para que baje ese valor y quede junto a la brecha cambiaria. Un día complicado, Débora, caen las acciones en la República Argentina, el índice Merval cae un 1,5%, caen los ADR de las acciones en Nueva York prácticamente en promedio 2,5%, hay baja de los bonos argentinos del 2,5% y en particular de los bonos con legislación en dólares y con legislación argentina. Un mal día, bajó el riesgo país, pero
recordemos que el riesgo país se mide un día anterior, por lo tanto es el riesgo país de ayer, por lo tanto mañana el riesgo país va a subir, porque hoy bajó prácticamente de 1.231 puntos a 1.191 puntos, una caída del 5%. Interesante porque es la primera vez que baja el riesgo país desde el 21 de agosto, que con los audios empezó siempre a subir el riesgo país en la República Argentina y además con la complicación de la situación económica financiera. Por la información que tengo, hay mucha preocupación en el Banco Central. Desde el Banco Central dan tranquilidad. Dicen que el Banco Central tiene, como dijo Federico Furiase la semana pasada, el director del Banco Central, 22.000 millones de dólares para poner, para mostrar. El poder de fuego, digamos. Sí, ¿no? En realidad desde las consultoras, desde los bancos te dicen que el poder de fuego es mucho más bajo, que son los 14.000 millones de dólares que te prestó el Fondo Monetario Internacional, y si vas a empezar a vender esos dólares. Bueno, un día complejo, realmente, no solamente por lo que estamos viendo en la pantalla, sino también por lo que está pasando en materia cambiaria, porque eso, lo que pasa con el dólar, obviamente que incide en el proceso de desinflación que el gobierno intenta llevar como principal activo de la gestión de Milei, porque el poder adquisitivo medido en dólares, por supuesto, a medida que se produce el aumento de la divisa, también decrece. Ahí está por hacer uso de la palabra Roxana Reyes dentro del recinto. El operativo de seguridad, Jenny, se mantiene como alejado, digamos. Hoy no hay ni protocolo antipiquete, ya viene siendo como una constante, ¿no? Me parece que el Ministerio de Seguridad, cuando hay movilizaciones importantes, masivas, grandes, lo que hace es dejar marchar, no interferir, en todo caso después estar atento a la desmovilización o cualquier incidente que pueda haber aislado, ¿no? Exactamente, lo que hay que tener en cuenta es que hay un comando unificado que en este momento está liderando Patricia Bullrich, donde están los jefes de todas las fuerzas. Recordemos que hay 700 efectivos de la Policía Federal, 280 de la Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura y 30 de PCA, sumado a 300 efectivos de la Policía de la Ciudad, que básicamente lo que fueron haciendo en el tercer anillo es acompañar a cada una de las columnas. Y como vos bien señalabas y lo decía Pablito Corso, todo detrás del vallado para que no haya ningún conflicto. Ahora, si surge algún punto en especial donde haya algún tipo de situación, ahí sí van a intervenir las fuerzas federales. Bueno, no sé si fue buscado, pero la verdad que le ha dado un protagonismo a la columna que encabeza Emiliano Jacobiti, el propio ministro de Economía Caputo, en este cruce tuitero que además tuvo como una especie de carpetazos y pases de facturas de cuánto cobra, de mostrar recibos de sueldo, de acusarse, bueno, fuertemente, ¿no, Jan? Sí, exactamente, Débora. Vos sabés que, bueno, hay una gran preponderancia por el ministro de Economía, quien dijo hace un ratito nada más, ahora lo vamos a ver, dice: gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas, porque hacen aún más revelador, dice el ministro de Economía Luis Caputo, y ustedes lo están viendo, lo que están intentando, en alusión clara a que están intentando, así se dice, voltear al gobierno. No tengo dudas de que la gente tomará nota, Débora, y actuará en consecuencia. ¿A qué se refiere? A las elecciones. Esto es lo que dice hace minutos el ministro de Economía, por eso vos lo charlabas con Paulino en el pase, pero tuvo un cruce con Jacobiti también. Porque ¿qué pasó en las últimas horas, Débora? Pongamos en contexto a la gente. No se sabe si es verdad, al menos Jacobiti dice que es mentira. Desde alguna ala del gobierno se comenzó a decir que él cobra, como vicerrector de la UBA, 18 millones de pesos por mes. A lo que dicen que se olvidaron una coma, porque Jacobiti dice que gana 1.8 millones. Y entonces ahí es donde se generó un cruce. Y vos fíjate, Débora, cuando disponga la producción, lo podemos poner, porque Caputo fue muy duro con el vicerrector de la UBA y le dice: palabras más, palabras menos, por gente como vos, el país está como está. Es lo que le dice el ministro de Economía. Esto, te digo, Débora, fue entre las 12 del mediodía. Ahí tenés, mirá. Sí, bueno, ahí sí, estamos viendo. Yo me pregunto si... Esto sobre el sueldo de Jacobiti, ¿ves, Débora? Dice, claro, gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos, pero los que no tenemos empatía somos nosotros, dice Caputo. A ver qué dice Rodrigo de Loredo en el recinto. La jurisdicción en materia de salud pública está en la órbita y en manos de las provincias, pero sucede que ninguna provincia ni Estado subnacional de la Argentina tiene condiciones suficientes para sostener un hospital de este nivel de complejidad.
El Garrahan es un hospital que, pese a estar en la ciudad de Buenos Aires, no es un hospital porteño, como bien se hizo acá. Más del 50% de sus pacientes vienen del interior, en un país en donde el 50% de nuestros niños están bajo la línea de la pobreza, es decir, que 6 de 12 millones de niños no tienen obra social. En ese hospital se llevan adelante prácticas como neurocirugías, como trasplantes de médulas óseas, como cirugías cardíacas, como trasplantes de corazón, todos tratamientos que tienen un costo que oscilan y superan los $50.000, y solamente un puñado de clínicas privadas puede llevarlo adelante. Por eso es que aparece el Estado Nacional a complementar el Sistema Federal de Salud Pública, haciéndose cargo de este nivel de complejidad. Que el Garrahan requiera una mayor administración y eficiencia en su gestión es una obviedad. Como también es una obviedad que no tiene de ninguna manera la escala en la cual el gobierno lo coloca cuando dice que abordar una ley de estas características puede afectar el equilibrio de las cuentas. Mire, el Estado Nacional tiene 750.000 empleados, el Garrahan tiene 4.700 empleados. Todo el sistema público de salud de los estados nacionales, agregado con los provinciales, tiene 120.000 médicos, el Garrahan tiene 500 médicos. Esta ley tiene un costo fiscal de aproximadamente $60 millones. El superávit que acusa el gobierno, y en buena hora, esa mayor recaudación por sobre el gasto, supera los $9.000 millones. Entonces, Presidenta, lo que cabe preguntarse acá es, ¿qué estamos discutiendo cuando discutimos esta ley? Y yo lo que interpreto que lo que hace el gobierno es dar una sobreactuada demostración de robustez fiscal, que funciona más o menos de la siguiente manera. Si está dispuesto el gobierno a no moverse ni un ápice, ni un centímetro, en el tema más vulnerable, que son nuestros niños pobres con patologías graves, si no se mueve ni un centímetro ahí, queda claro el mensaje de que no se va a mover en el parámetro fiscal en ninguna otra agenda que lo involucre. Ese es el mensaje que quiere dar. Es una especie de profesión de fe al mercado, que paradójicamente incluso no le da resultado, porque cuando anunció el veto, el mercado reaccionó. Es interesante lo que dice Loredo. Primero, desde el punto de vista político, era uno de los que estaba cerca del gobierno, ¿no? Que incluso cuando se hablaba de alguna suerte de refresh en el gabinete, estaba su nombre. Ahora, el tema es que el gobierno no tendió los puentes suficientes para establecer con algunos dirigentes, un reaseguro respecto de la votación. Acá dio algunas cifras. Dijo, el Garrahan tiene 500 médicos. El costo fiscal de la medida de emergencia pediátrica para el Garrahan es de $60 millones. El superávit es de $9.000 millones. Por lo tanto, según los números de Loredo, el gobierno podría hacer el esfuerzo de, auxiliar al Garrahan en este contexto de emergencia. Débora, hoy estuve en el Garrahan gran parte de la mañana, hablando con médicos, hablando con gremialistas. Escuché todas las voces, estuvimos al aire. Desde el gremio de profesionales y técnicos me entregaron un documento. Sí. Documento yo lo mandé a la producción desde temprano. Leí parte de ese documento, Débora. Ayer, por ejemplo, algunos referentes políticos, para que ustedes tomen dimensión de que no estoy hablando de un papel en el viento, lo tomó, por ejemplo, entiendo, del ala política que viene, pero Tolosa Paz, y también lo viralizó. Habla, Débora, de una auditoría realizada en el ejercicio 2023-2024 del Garrahan, en particular, Débora. ¿Y a qué conclusión se llega? Y está en la firma, ya te voy a decir quiénes lo firman, para que entiendan que estamos hablando con propiedad y no con números sueltos, de un superávit en el ejercicio 2023-2024 de $18.000 millones. Del Garrahan. Del Garrahan. A ver qué dice de Loredo, cómo va a votar. Las reformas que necesitan el conglomerado de las universidades públicas de la Argentina, quiero decir que comparto, Presidenta. Necesitamos resolver el tema de nuestros egresos. Ingresan 100, egresan 26, en Chile 60, en Brasil 50, el promedio 45. Necesitamos reformas para abordar
el inmenso problema que terminan nuestros chicos del secundario con un 50% que no sabe ni lo que lee ni lo que escribe. Necesitamos abordar seriamente el financiamiento y estamos de acuerdo en que los graduados aporten y que tengamos becas más inteligentes. Necesitamos, claro que sí, direccionar bien nuestras investigaciones, no estar investigando pavadas si no hacen a un interés estratégico del desarrollo nacional. Necesitamos reformas que pongan el énfasis en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Necesitamos frenar con la creación de universidades sistemáticas al calor de la política. Necesitamos reformas que permitan certificaciones más cortas, carreras intermedias. Pero ¿qué pasa, Presidenta? Ya han pasado 2 años. ¿Alguien ha empujado una lapicera? ¿Alguien ha iniciado un expediente para encaminar alguna de las reformas con las cuales argumentan solamente sobre la mesa una propuesta de financiamiento? Nadie, Presidenta. La única propuesta que hay es un ajuste sobre las universidades que incluso supera la media del ajuste público que tiene todo el sector público. Porque han perdido un 40% del poder adquisitivo, docentes, no docentes, adjuntos de nuestras universidades, en el transcurso de este tiempo. Entonces, una vez más nuestro bloque, y por eso quería hablar, está entre el status quo que propone el peronismo, que muchas veces se sirve electoralmente de universidades que no quieren que se controlen y que no quieren que se vincule la educación con las necesidades de la economía, y la propuesta de desfinanciamiento, señora Presidenta. Y en el último siglo, solamente 5 países en el globo han demostrado tener la capacidad de salir de su catalogización de subdesarrollados a desarrollados. Tigres asiáticos, Israel, Irlanda, Corea del Sur, todos tienen algo en común: una formidable inversión en educación, señora Presidenta. Ustedes, no ustedes, Presidenta, el gobierno ha aceptado que la recuperación económica tiene una inmensa asimetría, que hay sectores ganadores y que hay sectores perdedores. No hay herramienta que pueda equilibrarlas si no es justamente la educación. Y voy terminando. Alberdi se dijo acá, decía que gobernar es poblar y que poblar es educar. Los cimientos de esa Argentina que se insinuó potencia, que llenan los discursos del presidente, se los dio un presidente también muy malhumorado, bastante polémico, de muy mal carácter, que fue Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué tiene de contradictorio el liberalismo con la educación? Si justamente para el liberalismo la educación hace libre a las personas y es la herramienta que da la carrera de la meritocracia, que es el pulmón de desarrollo de las sociedades, señora Presidenta. Mire, que los momentos son difíciles, son muy difíciles. Que el equilibrio fiscal es un mantra que tenemos que entre todos, y espero sea el legado cultural de este gobierno, lo compartimos. Pero le traigo solamente una anécdota. En plena Segunda Guerra Mundial, le acercan a Winston Churchill la propuesta de reducir el presupuesto educativo para engordar el frente militar. Simplemente contestó que estaba en desacuerdo porque si no, no tenía sentido para qué estaban luchando esta guerra. Gracias, señora Presidenta. Está de Loredo, que dio además el sentido de su voto y especificó no solamente respecto de números precisos del Garrahan, sino también del tema universitario, hablando del 40% de pérdida de poder adquisitivo para el personal y los docentes de la universidad. Vamos a tomar contacto ahora con Laura Serra para preguntarte, Laura, ¿cómo estás? Débora te saluda, gracias por atendernos. Hola, Debbie, ¿cómo te va? Un placer. Muy bien, igualmente para mí. Contame cómo viene la sesión, cómo se especula que será la votación y, bueno, ¿en qué orden? Bueno, a ver, hubo un cambio en la dinámica de la sesión. Sí. Como vos habrás visto, se está haciendo un debate conjunto de ambas leyes, tanto de la emergencia pediátrica, que gira en torno a la crisis del Hospital Garrahan, como la segunda ley, que es la de financiamiento universitario. Se están debatiendo las dos leyes en conjunto y después se van a votar por separado. A ver, Laura, Debbie, el tema es así. Se espera un debate no muy largo, seguramente se va a extender un par de horas más, como mucho.
Y lo que se viene diciendo es que la insistencia a la ley del Garrahan es prácticamente un hecho, están los votos, y que más ajustado está la ley sobre financiamiento universitario. Ahora bien, a partir de una primera votación que se ha hecho más temprano aquí en la Cámara de Diputados para habilitar ambos temas en el tratamiento, nos da una pauta, Débora, de que muy probablemente, si se dan la misma relación de fuerzas, ambas iniciativas sean finalmente insistidas por la Cámara de Diputados. O sea, que le volteen los dos vetos de hoy más el de discapacidad 3 al presidente, algo inédito. Igualmente, yo escuché a Germán Martínez cuando pidió la palabra, el jefe del bloque de Unión por la Patria, que decía, bueno, les pido a todos que no se alejen, que se mantengan en zona o que no se levanten de sus bancas al momento de las votaciones, ¿no? Como dando a entender de que no se modifique la correlación de fuerzas en ningún caso. Mira, justamente, Débora, esto tiene que ver, este pedido de Germán Martínez, con otro pedido que hizo Miguel Pichetto para acortar los tiempos de debate. ¿Por qué? No porque se quieran ir más temprano a su casa, sino porque cuanto más tiempo transcurre el debate, más tiempo, es lo que teme la oposición, tiene el gobierno para torcer la voluntad de algunos legisladores que pueden presentarse dudosos. Y estamos viendo, Débora, yo por lo menos lo que estuve viendo en las primeras dos votaciones que ya se hicieron, y esto me parece que es el dato clave, que es que muchos ex aliados del oficialismo y tal vez aliados actuales hoy no están cooperando con el gobierno para blindar los vetos. Espera, vos me podés aguardar, porque tengo una duda, Laura, pero queremos escuchar a Pichetto que está hablando ahora, de una jugada que dicen que habría hecho Cecilia Moró presidiendo la sesión con un Martín Menem que estaba al costado y alguna jugada que favoreció los intereses contrarios al gobierno. Pero dame un segundo a ver qué dice Pichetto. Todo por 2 pesos, todo barato, destruye el empleo, liquida a las empresas, nadie piensa en cómo vamos a sostener el trabajo urbano en la Argentina. Y es importante que sectores económicos que representan a la Unión Industrial empiecen a hablar. Empezó a hablar el presidente de la Unión Industrial, en donde sostiene que está alertando por el freno en los sectores de la construcción, textil, calzado, metal mecánico y cemento. Es hora también de que los sindicalistas dejen de firmar aumento de sueldo por el 1%, salvo algunas excepciones que ya he rescatado acá en términos, digamos, de la importancia que tienen algunos sindicatos que defienden a los trabajadores, y he mencionado en ese tema al sindicato bancario. Pero en el Estado han liquidado el empleo público y también esto le ha pegado muy fuertemente al sector previsional. Lamentablemente no hemos podido tener el número para tener una ligera, moderada y razonable aumento en el poder adquisitivo de los jubilados. Este es un tema que está pendiente. El presidente lo plantea para el año 26 sobre supuesto de inflación que el propio Banco Central hoy, en el REN que publica el Banco Central, el 10% de inflación del año 2026, el propio Banco Central, hay que decirle al presidente Bausili que no publique el REN, porque en el REN la inflación es del 20%, y tampoco le cierra el tipo de cambio, el valor del dólar. En el presupuesto está fijado para 1.423, le digo que en el día de hoy está en 1.480, y el REN del Banco Central, 1.676 se está previendo. O sea que hay algunos números que están medio flojos en términos de las perspectivas de reparar los procesos de recursos tanto para las universidades como para el sector público, como para los trabajadores,
¿Y cómo hacemos para revertir esta política de ingreso de mercadería que viene de cualquier lado y que no solamente liquida la industria, sino también el comercio? Porque las compras ahora se hacen directamente por plataforma. Estos datos revisten una mirada de una visión muy pobre. Ayer el presidente dijo que le gustaría mucho parecerse al Paraguay. A ver, la macro paraguaya puede estar ordenada. Yo creo que sí, que está ordenada, pero el 80% es pobre. El 10% de la riqueza está concentrado y hay un 5% que actúa como soporte gerencial de ese 10% poderoso. Ese modelo no es adecuado ni reviste tampoco ninguna mirada histórica de la Argentina. La Argentina es una estructura social muy fuerte donde hay una clase media que gravita para mejorar, para mandar los chicos a estudiar. La verdad que ese modelo no es bueno que nos comparemos con el Paraguay. La verdad que el presidente podría haber dicho, me gustaría parecerme a Brasil, donde hay una industria nacional pujante, hay que ir a San Pablo, hay que hablar con los empresarios, defender el empleo argentino, decirle a Sturzenegger que no haga más desastres, que no cierre el SENASA, porque eso nos impacta en la exportación de los productos y la calidad de los productos que exportamos, que no cierre el INTA porque es un elemento fundamental, que no cierre vialidad porque este es un país largo que requiere de un instrumento como vialidad para poder mantener las rutas, para tener logística, para que puedan venir a invertir, en fin, cuestiones que tienen que ver con una política integral, una mirada integral desde el punto de vista hacia dónde va el país. Hemos tenido una actitud siempre de responsabilidad en este lugar. Le hemos dado al gobierno instrumentos en el inicio de su gestión como los tuvieron otros gobiernos, emergencia, delegaciones. Ahora muy bien, las tenían que tener y utilizar con responsabilidad y además informar al Congreso mensualmente de las decisiones que tomaron. Tomaron decisiones sobre organismos que estaban excluidos en el artículo 3 de la Ley Bases. Acá nadie lee la Ley Bases, nadie lee lo que se vota. Había organismos que estaban totalmente excluidos, como el Banco Genético, el INTA, el INTI, en fin. En el tema de la CONAE, ahora nos enteramos que quieren privatizar el sistema de reactores nucleares en la Argentina. Ahí anda el asesor Reidel, que no puede explicar en qué gastó 49 millones de dólares en el año 24, con un crecimiento del 1% en el reactor Karen. Sería muy interesante que en algún momento lo citemos a este muchacho para que nos venga a explicar cuál es su brillante idea para privatizar el sistema atómico de la Argentina. La Argentina es un país que está dentro del club atómico y hay que pensar que la seguridad de los argentinos, Atucha está muy cerca de Buenos Aires. La pregunta es, ¿se puede privatizar eso cuando hay más de 3.500 trabajadores especializados argentinos que están allí controlando la seguridad del núcleo urbano más grande de la Argentina y abrir alegremente un esquema de privatización de ese sector que es clave en el desarrollo argentino? De estos temas queremos hablar, de estos temas venimos a hablar. Por supuesto que validamos lo que ya votamos en el tema Garrahan y en el tema universidades. Y estamos para la insistencia en ese voto. Miren, el gobierno, con algunas cosas que hace, produce lo que una canción muy linda de Juan Manuel Serrat sostenía, de que a veces con las decisiones que toman algunos funcionarios uno tiene algo personal. Se meten con cosas que no tienen remedio y además cuando les sale mal le echan la culpa a otros. Algo personal, indudablemente tiene este Congreso, que va a volver a insistir en estos dos temas de alta sensibilidad por un principio de responsabilidad política institucional. Y vamos a discutir el año que viene, porque las actualizaciones que plantea el presidente, y termino, están sostenidas sobre una base de inflación donde el año 24 prácticamente no ha habido aumentos ni ha habido actualizaciones en ninguno de estos organismos que estamos hablando. Así que
Con estos fundamentos, nuestro bloque va a insistir y vamos a votar los dos temas, Garrahan y universidades. Bien, ahí Pichetto explicitando entonces el sentido de su voto. Sigue presidiendo Cecilia Moró. Ahí quedó pendiente, Laura, ¿qué es esto que se está diciendo en este momento? Ahora vamos a volver con López Murphy, pero que Cecilia Moró al sentarse y presidir la sesión, elaboró una jugada, digamos, frente a la ausencia de Martín Menem. ¿A qué se refieren? No, mira, Débora, no es muy trascendente, es una picardía. A ver, la sesión estaba convocada a 13. Habitualmente se le da media hora de tolerancia a los que la convocan para justamente reunir el quórum. En esta oportunidad, seguramente Martín Menem se confió que recién el quórum iba a estar más cercano a las 13:30 y se demoró en llegar al recinto. Pero el quórum se consiguió 5 o 10 minutos después de convocarse, con lo cual fue Cecilia Moró, que es la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, la que abrió la sesión. Obviamente le dio todo un tinte, digamos, político a todo esto, pero tuvo un valor más simbólico, claro. Martín Menem llegó más simbólico. De darle toda esa épica opositora. Menem, llegó tarde. Ok. Tal cual. Lo dejaron en offside. Pero lo cierto es que Martín Menem llegó más tarde. Sí, ¿a qué hora se presume que van a votar, Laura? Mira, yo calculo que en 1 hora y pico, 2, como mucho, porque como te decía, se acordó acortar los tiempos de debate y hacer las votaciones una detrás de la otra. Esto un poco para evitar lo que pasó, ¿te acordás, David, con el tema de jubilaciones? Que pasó mucho tiempo entre que se habilitó el tema hasta la votación y algunos votos se dieron vuelta en el medio. Bueno, acá me da la impresión que la oposición quiere asegurarse los 2 tercios, que al parecer los tendría, sobre todo para la iniciativa más complicada, que es la de financiamiento universitario. Así que en principio esto es lo que está sucediendo. Gracias, Laura, estamos todos atentos, vos con mucho trabajo desde allí, así que bueno, cualquier cosa te volvemos a molestar. Muchísimas gracias por estos minutos. A ver, López Murphy en este momento exponiendo. Con los problemas distributivos que nosotros tenemos, estemos proponiendo eximir a los sectores de más alto ingreso a costa de los más pobres en la Argentina. Me parece increíble. Eso además arguido desde posiciones, comillas, abro comillas, progresistas. Acá el progresismo es Hugh Robin, le sacamos a los pobres para darle a los ricos. En este proyecto, en los 2 proyectos, no está considerado en ningún caso el financiamiento de estos gastos. Parece que nuestro Congreso se está convirtiendo en Alicia en el País de las Maravillas. Las cosas se financian por maná del cielo. Forma parte esta actitud demagógica e irresponsable del honorable Congreso de la estrategia del Poder Ejecutivo también. El Poder Ejecutivo acaba de enviar un presupuesto que no está financiado, peor aún. Continúa el saqueo que hicieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No está la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires en el proyecto de presupuesto, créanlo o no, y no están financiadas las academias nacionales. O sea, el desorden que tenemos en el país, en el Poder Ejecutivo, que ha sido de pésima gestión, como en el Congreso, supera todo lo imaginable. Pero acá viene otra cosa que es más grave. Acá se ha hablado del sistema educativo y yo creo que tenemos un pésimo sistema educativo. Y voy a fundamentar. En el tiempo de la inteligencia artificial tenemos 35 facultades de Derecho a 30 kilómetros de retiro. ¿Alguno puede entender que tiene que ver eso con la modernidad? A mí me parece un chiste lo que hacemos. Un chiste de mal gusto. Y voy a fundamentar más. Argentina, el sistema educativo universitario nuestro es un sistema de habitantes. Tenemos mucho más estudiantes que Brasil y Chile, pero tenemos mucho menos graduados. Argentina tiene 550 estudiantes. Diputado, le voy a pedir cada que vaya finalizando. Cada 10.000 habitantes
Brasil tiene 428, Chile 349, pero tenemos mucho menos graduados que ellos. Nosotros tenemos un sistema para estar en la universidad y creer que con esa base vamos a poder tener un programa exitoso de desarrollo es disparatado. Pero va otra cosa más. En Argentina se gradúan 20 de cada 100 ingresantes al sistema universitario. En Brasil 27, en Chile 82. Si seguimos con esta organización institucional, presupuestaria, con esta política del gobierno nacional y con esta respuesta del Congreso, voy a decir como decía Mariano Moreno, hay patria mía, qué difícil va a ser. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, López Murphy, interesante, porque acá habló de el tema del financiamiento de los proyectos de emergencia pediátrica y universitaria, habló de demagogia del Congreso, habló de irresponsabilidad. Dijo que era un sistema Hood Robin, de sacarle a los pobres para darle a los ricos. Interesante la argumentación de López Murphy. Vamos a ver luego el sentido de su voto, porque es una argumentación que va en línea con la idea del propio gobierno, ¿no? Decime, Jan, que tengo una nota, me llama Carlita. Sacando cuentas y viendo la lista de oradores, 16:45 podría ser el horario de votación. Ok, bueno. Exactamente en, te diría, una hora, menos de una hora. Estamos muy atentos, por eso me voy rápido al Congreso con Carla, afuera del recinto, pero dentro del Congreso, porque está con la diputada Campagnoli, que ha salido un segundo de la sesión, tengo entendido, ¿no, Carla? Sí, así es, acá estamos con la diputada Marcela Campagnoli. Estaba sintiendo con lo que decía Jan recién, cerca de las 16:30, 17 se calcula que se estaría votando. Ya ha vuelto Martín Menem al recinto, señal de que se acerca quizá un poco más rápido el final también para llegar a la votación, porque quedan aproximadamente unos 13 oradores. Había que calcular más o menos entre 3 y 5 minutos cada uno de ellos si es que se atienen a los minutos que les corresponde. Pero bueno, bien decíamos, ¿no? Está la diputada Marcela Campagnoli con nosotros, que ha salido unos minutos y todos son cálculos en estos momentos, ¿no? Si alcanzan los números, si no se llega con el número. Por lo que se escucha acá, los números para rechazar los dos vetos estarían. Sí, yo creo que Garrahan seguro vamos a poder rechazar, y estarían también los de financiamiento universitario. Yo quiero resaltar que no comparto lo que dice el doctor López Murphy, a quien respeto mucho y le tengo afecto, pero acá no se trata de financiamiento sí, financiamiento no. Si vamos a hablar del Garrahan, que fue de lo que yo hablé en el recinto, el Consejo de Administración, que responde al ministro Lugones, tiene un fondo de inversión con 40.000 millones de pesos. No se puede pagar con eso las guardias, no se puede evitar que los médicos migren hacia el sector privado por los magros sueldos que reciben. Lo mismo los residentes, que han renunciado 17 este año. Entonces, no es un tema, pongámosle carita a los números. Acá no es, yo hoy decía en el recinto, ¿de qué libertad me habla el gobierno cuando una madre tiene que devanarse entre que viaja desde el interior para que su hijo sea atendido o no? Porque acá no es ricos o pobres, acá todos los argentinos hemos alguna vez tenido que recurrir al Garrahan. Entonces, yo le pido a los diputados, esto no es un mero acto administrativo que estamos rechazando, acá estamos rechazando un emblema como es el Garrahan, es la salud de nuestros niños, que son el futuro del país, es la salud pública, que ha sido un orgullo para Argentina. Acá no podemos solamente atarnos a números, claro. Hay que establecer prioridades, y yo celebro que el presidente haya presentado el presupuesto. Ahora, discutámoslo. Diputada Campagnoli, si nos aguarda un segundito, sé que la estamos escuchando con mucha atención aquí. Tenemos nosotros una breve pausa porque no queremos demorarnos luego si eventualmente llega la votación. Si usted tiene disponibilidad y todavía está por allí, en unos minutos retomamos el contacto, ¿sí? Gracias a Carla también. Bueno, y no quiero dejar de hacerlo, pues es un día muy...